San Mateo. Por tanto, estén prevenidos porque no saben el día que llegará su Señor. Ustedes ya saben que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría vigilando y no permitiría que asalten su casa. Por tanto, estén preparados porque el Hijo del Hombre llegará cuando menos lo esperen. ¿Quién es el sirviente fiel y prudente, encargado por su Señor de repartir a sus horas la comida a los de la casa? Dichoso el sirviente a quien su Señor al llegar lo encuentre trabajando así. Les aseguro que le encomendará todas sus posesiones. En cambio, si un sirviente es malo, pensando que su Señor tardará, se pone a pegar a los compañeros, a comer, a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel sirviente el día y la hora que menos pensaba y lo castigará dándole el destino de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Ya hoy es jueves de la semana número 21 de nuestro calendario litúrgico en el tiempo ordinario que estamos, y la palabra de Dios hoy nos mueve, hermanos y hermanas, hacia el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 51. Y hermanos y hermanas, estamos ante unos discursos que van a estar ocurriendo dentro del capítulo 24 y el capítulo 25 de San Mateo, que son apocalípticos, que tienen que ver con las señales de los últimos tiempos, con las pruebas que se van a experimentar en la persecución de los primeros cristianos, en situaciones que van a ocurrir al final de los tiempos, a finales del tiempo presente, durante el juicio final. Todo eso ocurre dentro de los capítulos 24 y 25 de San Mateo. Y hoy tenemos parte de eso para nosotros discutirlo y meditarlo. Y yo lo que quiero que pensemos es, hermanos y hermanas, ¿en qué quedó la promesa de la venida del Señor? ¿En qué quedó, hermanos y hermanas, la promesa de la venida del Señor? Cristo viene, Cristo viene. Se llevan ya más de 2000 años diciendo que Cristo viene y Cristo no viene y no llega. ¿Quiere decir eso que no vendrá? La gente que cree va a perder la fe en el camino y se van a salir de tal vez el estar más de lleno y completos en la fe. ¿Qué precauciones hay que tener cuando se espera tanto y Cristo no llega? Lo que estamos viendo hoy en día, estos signos de los tiempos, la guerra, los terremotos, el hambre, la situación que está viendo ISIS, que está haciendo estragos con los cristianos y con los no cristianos y amenazando de muerte con este terrorismo a diestra y siniestra a grandes ciudades y grandes países. ¿Es esto todo ya un signo de que estamos en el final? Todas esas cosas las vamos a meditar con calma. No tenemos el tiempo para ir paso por paso en una forma general. Lo que vamos a estar buscando es comprender, hermanos y hermanas, que ciertamente Cristo ante todo lo que nos llama es a prepararnos. Antes de estar buscando qué día es, qué fecha es, qué hora es, qué mes es en el que viene el Señor, preparémonos. Eso es lo que pide el Señor. Antes de estar pensando si viene o no viene, prepárate. Eso es lo importante y eso es lo más que le preocupa al Señor, la preparación de nosotros. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. Ciertamente han transcurrido 2000 años y algo más desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y esperamos una segunda venida que se sigue anunciando desde que Jesucristo subió a los cielos. Cristo viene ha sido un mensaje que se ha utilizado mucho en la evangelización, de manera que las personas conviertan sus vidas, estén preparados, porque la cercanía del Señor es para el juicio final. No obstante, hermanos y hermanas, en lo que vamos a ver hoy en el capítulo 24 de San Mateo, lo que nosotros tenemos que entender, tal vez si queremos estar preparados, hermanos y hermanas, si queremos estar en vigilante espera, lo primero que tenemos que hacer es salir de las situaciones alarmistas,
Nadie puede resolver nada bajo presiones de alarma, hermanos y hermanas, bajo presunciones de cosas que no van a suceder, bajo estar sacando las cosas fuera de proporción, el estar interpretando todo como una señal y un signo de que el momento está cerca. Eso es histeria. Mucha gente cae en la histeria colectiva, se dejan llevar por los alarmistas, hermanos y hermanas, y entonces parece que es mañana. Y mañana no viene y entonces parece que es la semana que viene. La semana que viene no viene y entonces ahí cae el desgaste de que la espera me desespera y ciertamente puedo bajar toda mi energía de entrega a las cosas de Dios porque Cristo no llega. Pues vamos a poner esas cosas en detalle. Lo primero que tenemos que tener es calma, hermanos y hermanas. La gente del tiempo de Cristo, hermanos y hermanas, tuvo que hacerse grandes preguntas con nuestro Señor Jesucristo, y en el discurso de Jesús, en el capítulo 24, lo que sí nos damos cuenta es que la gente estaba como que en cuestionamiento a dónde iba el mundo. Eso es una pregunta que le preocupa a todo el mundo, tanto a la gente y los que siguieron a Cristo en el primer siglo, como a nosotros que estamos en el siglo XXI, ¿no? ¿Hacia dónde va el mundo? Esa misma preocupación tuvo que haberla tenido Cristo con la gente que los rodeaba y los seguía en aquel tiempo. Y no solamente solo hacia dónde va el mundo, sino cómo es que Dios realiza sus promesas en el mundo, cómo es que Dios interviene, ¿verdad? Irrumpe en nuestra historia, se manifiesta para llevar a cabo sus promesas y sus planes. Esas dos preguntas son cruciales en todo esto. Vamos a recordar también, hermanos y hermanas, que gran parte de las profecías bíblicas ya se cumplieron. Vamos a tener eso en mente. Uno no puede estar rebuscando profecías del Antiguo Testamento que ya se dieron en el Antiguo Testamento para estar predicando de que se van a dar en este tiempo. Hay profecías del Nuevo Testamento, hermanos y hermanas, que ya se dieron también y no van a ocurrir, y uno no puede sacar esas profecías del Nuevo Testamento de las que Cristo habló para decir que ahora es que se van a cumplir porque ya se dieron. Para esto hay que tener un conocimiento acerca de muchas cosas bíblicas. Pero vamos a partir de una premisa que no nos vamos a equivocar, y es que más del 80% de las profecías que tiene la palabra de Dios ya se cumplieron, hermanos y hermanas. Prácticamente las profecías que nosotros estamos esperando son las profecías de la segunda venida de Cristo, del juicio final, cuando el Hijo del Hombre se presentará ante todo el mundo, atraerá todos los ojos hacia Él y vendrá. Pues la separación entre unos y otros, el juicio final, cielo e infierno. Eso prácticamente es lo que está faltando, es lo que tenemos que esperar. Una serie de profecías de cosas que van a surgir en intermedio, eso todavía está vivo. Pero vamos a partir de ese pensamiento para que nosotros, hermanos y hermanas, no entremos en situaciones de alarma. Otra de las cosas que tenemos que distinguir es que no es lo mismo el fin de los tiempos que el fin del tiempo presente. Tampoco el fin del mundo. Estas tres cosas usted tiene que tener mucho cuidado, que aparecen en la Sagrada Escritura. El fin de los tiempos no es lo mismo que el fin del tiempo presente, y el fin de los tiempos y el fin del tiempo presente no es lo mismo que el fin del mundo. Son tres cosas totalmente distintas y usted no las puede embollar y juntar todas juntas para hablar del final del mundo. Eso no es así. En el tiempo de este capítulo 24, donde Jesucristo está hablando en una forma apocalíptica de una serie de acontecimientos que van a ocurrir en forma de profecía, ya se cumplieron. Todo eso ya sucedió, hermanos y hermanas, porque tenía que ver con el fin del tiempo presente de aquel momento en el siglo I, para los cristianos del siglo I. Eso se cumplió. A nosotros nos esperan las profecías acerca del fin de los tiempos finales, no del tiempo presente, de aquel tiempo, de lo que Cristo dijo que iba a venir en su segunda venida. Eso es lo que nosotros estamos esperando, porque eso no se ha cumplido. Y fíjate cómo estamos hablando. Fin de los tiempos presentes y fin de los tiempos, que podría ser el fin de la historia, ¿verdad? Hoy, más que hablar del fin del mundo, porque la gente oye hablar del fin del mundo y piensa en explosiones, piensa en desastre, que esto va a explotar en 20.000 pedazos. No. Hoy ya casi no se habla del fin del mundo teológicamente. Hoy se habla del fin de la historia.
del fin de la historia, para que la gente se quite de la mente las explosiones y esas cosas que son de Hollywood, ¿verdad? Y de países, de películas de fantasía y de esas cosas. Pues nos quitamos todo eso de la mente, hermanos y hermanas. Hoy Cristo menciona en estos capítulos 24 y 25 de San Mateo la destrucción del templo. Y la destrucción del templo ocurrió en el año 70, por eso es que te digo que muchas de estas profecías se cumplieron. Y el templo para el judío era el centro de toda la vida, hermanos y hermanas. El templo judío para el judío era el centro de la vida religiosa, el centro de la vida política, el centro de la vida social, el centro de la vida de ellos. Cuando Cristo habla de que el templo será destruido, para ellos es el final del mundo. Porque eso es todo lo que tienen, ese es el templo, eso lo gobierna todo, ahí es que se lleva a cabo su vida, se realiza su vida, sus sueños, sus promesas, todo está ahí. Y cuando Cristo dice que el templo será destruido, hermanos y hermanas, los judíos lo que pensaron es se acabó todo, porque para los judíos no había nada más. Entonces tenemos que tener cuidado cuando interpretamos esto. El templo judío, hermanos y hermanas, el templo fue destruido para el año 70. Esta es la vida de los judíos, ¿verdad? Fin del tiempo presente. Es lo que está hablando Jesucristo el Señor de lo que está ocurriendo en el primer siglo. Y por eso preguntan ellos acerca de cuáles son las fechas, cuáles son las señales, porque está hablando de aquel momento, de que se destruirá el templo en aquel momento. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuándo se va a destruir el templo? ¿Cuáles son las señales? Eso es lo que están buscando ellos, no relacionado con el fin del globo de la tierra, hermanos y hermanas, es sobre aquel momento específicamente. La destrucción del templo no coincide, y escucha esto bien, hermanos y hermanas, con el fin de los tiempos, con lo que llaman el fin del mundo, con el final de la historia humana. Y de eso se habla mucho en la palabra de Dios, en este capítulo 24 y 25. Pues el fin del templo, hermanos y hermanas, no lo podemos asociar con el fin del mundo. Ocurrió en el año 70, fue para aquel momento del primer siglo, para los feligreses, para los cristianos, los seguidores de Cristo de aquel tiempo y de aquel primer siglo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, lo que Cristo está señalando en este capítulo, vamos a verlo también, si es una profecía que se cumplió, como que es una gran prueba por la cual tienen que pasar en el año 70 de la era cristiana. Era una gran prueba, es un tiempo de persecución para los nuevos seguidores de Cristo, y todo eso se cumplió. Cristo de lo que está hablando es la persecución de Roma, la muerte de los cristianos, todo lo que va a haber en contra de aquellos que manifiesten su nombre y crean en él. Tanto la destrucción del templo, esa profecía se cumplió, la persecución por parte del Imperio Romano, especialmente de Nerón, que mandó a quemar a los cristianos. Posiblemente Nerón, Pablo muere dentro del reinado de Nerón, con tanto cristiano que fue asesinado, martirizado, quemado vivo, como presa para los leones, muertos de hambre. Pues hermanos y hermanas, todo eso se dio, y Cristo estaba hablando de esa gran crisis, de esa gran prueba, de esa gran persecución que iba a haber para todos ellos. Todo eso se cumplió. Esa gran crisis del siglo I era decisiva, y por eso Cristo la tuvo que enfatizar tanto. Es llegada del reino de Dios. El reino de Dios iba a establecerse en medio de toda esa situación y de toda esa crisis. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, Cristo también lo que está enseñando es que con la persecución, con tanto sufrimiento, con tanta destrucción, su palabra se va a extender y saldrá de Palestina y se va a mover a otros territorios para la propagación del reino de Dios. Eso también está claro de las profecías del Señor del siglo I. La persecución traerá el escape de los cristianos huyendo, y al escapar los cristianos huyendo van a llevar el mensaje de Dios a otros pueblos, a otras naciones. Van a vivir la fe en otros territorios, se va a expandir. Esa será una gracia, hermanos y hermanas, de la persecución. Entonces eso es importante nosotros reconocerlo. Las comunidades no van a desaparecer en la crisis. Eso queda establecido en el capítulo 24 de San Mateo, en medio de todas estas profecías y el final del tiempo presente del siglo I de los cristianos. La comunidad no va a desaparecer, y eso es noticia buena que aparece ahí. No todo es malo, hermanos y hermanas, y todo no es motivo de estarse alarmando. Eso no se puede confundir, hermanos y hermanas, entonces con la segunda venida gloriosa de Jesús.
Porque Cristo también en los capítulos 24 y 25 habla de su segunda venida. Y yo quiero que esto esté claro. Hablamos de las profecías del primer siglo, de la persecución del año 70, queda más por discutir, todo eso ya pasó, todo eso ya pasó. Ahora Cristo va a hablar también de su segunda venida y del juicio final, que son dos cosas totalmente distintas. Cuando Cristo habla de ese Hijo del Hombre, es del tiempo final, hermanos y hermanas, del juicio, donde vendrá como Hijo de Dios y como Mesías y Salvador en segunda venida para entonces rescatar a su pueblo. ¿Qué ocurrirá? Y no será en aquel momento presente, pero ¿qué ocurrirá en el futuro? Es lo que está diciendo Cristo. Y es una situación intermedia que está ocurriendo para el juicio, hermanos y hermanas, y luego la resurrección de todo el mundo. Esa es la profecía del final de los tiempos, ¿no? No del tiempo presente, del final de los tiempos, del final de la historia. Habrá un juicio, Jesús se manifiesta como el Hijo de Dios, como el Mesías, y sobre todo resucitarán todos aquellos que han muerto. En el primer siglo, resumiendo eso, hermanos y hermanas, entonces en el primer siglo del siglo cristiano, ciertamente las perturbaciones, la persecución que Cristo predijo iban a durar años y iban a haber grandes pruebas. De hecho, la guerra de los romanos, no podemos olvidar, contra los rebeldes judíos de Palestina se anuncia, y Judea, hermanos y hermanas, sería sacudida, invadida por los romanos, y Jerusalén sería sitiada. Por eso se cita en el capítulo 24, si lo examinas completamente, la profecía de Daniel del capítulo 9, versículo 27, y la profecía de Daniel del capítulo 12, versículo 11, que se cumple y se da en el año 167 antes de Cristo. Que esa fue la gran guerra, hermanos y hermanas, de los romanos contra los rebeldes judíos de Palestina. De eso también habla Cristo. O sea que ahí, en ese capítulo 24 y capítulo 25 de las profecías apocalípticas de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, hay profecías del Antiguo Testamento que ya se dieron y ya se cumplieron. Las profecías que se mencionan allí para el siglo primero, para el siglo presente de aquel tiempo, ya se cumplieron también, como hemos visto. Entonces, ¿qué nos queda? Pues en tercer lugar, las profecías que habla Jesucristo del final de los tiempos, del final de la historia de la humanidad, ¿verdad? Lo que mucha gente llama el final del mundo, que no va a ocurrir tal cosa así, pero es cuando Cristo viene con sus ángeles y todos ojos lo verán. Así que eso está claro en esos tres puntos, hermanos y hermanas. La venida del Hijo del Hombre y los días del juicio están claros en este capítulo 24. Cristo va a aparecer y unos, hermanos y hermanas, van a reconocer en ese momento, ¿verdad? Cuando llegue el final, el juicio, que son culpables porque han herido al Mesías, al Salvador, y han rechazado el Evangelio. Y esto, hermanos y hermanas, va a ser un evento que todo el mundo lo va a ver, y la aparición y el poder de la gloria de Dios en Jesús como ser divino se va a notar. Eso es lo que compete a la segunda venida de Cristo, ¿no? La venida del Hijo del Hombre en los días del juicio. Cristo se va a aparecer y unos lo van a reconocer y se van a declarar culpables porque han herido al Salvador y han rechazado su palabra, que es el Evangelio. Y aparecerá Cristo con poder y como gloria, manifestado en un ser divino. Eso es lo que nos queda a nosotros presentes. Lo que Cristo está diciendo al final, hermanos y hermanas, es que vamos a prepararnos. Fecha, día, hora, eso, hermanos y hermanas, nadie lo sabe. Aclara Jesucristo en los capítulos 24 y 25, y no es de nuestra competencia y no es de nosotros saber. Olvídate de que si alguien se para y dice en tal año, en tal día, en tal mes, a tal hora viene el Señor, mentira. Cristo lo ha dicho, eso no lo sabe nadie, ni el Hijo lo sabe, solo el Padre lo sabe. Por lo tanto, no estés pendiente de fechas. ¿De qué tenemos que estar pendientes? De que yo esté listo, de que yo esté preparado. Por eso el Señor dice que si supiera el dueño de la casa a qué hora entra el ladrón para robar, le hubiese cerrado la puerta. Hermanos y hermanas, prepárense, lo que está diciendo, en vigilancia, estén pendientes todo el tiempo y no se dejen llevar por la espera, porque la espera desespera y puede agotar a muchos.
¿Qué aprendemos nosotros, hermanos y hermanas? ¿Y qué recomendaciones tenemos ya casi para terminar? Nos faltan 2 cosas para terminar, no te me vayas. Nosotros tenemos que discernir, hermanos y hermanas, en estos tiempos, las señales de los tiempos para entender que se ha llegado a una nueva era de la historia. Tenemos que estar claros en esto. En primer lugar, vamos a interpretar lo que está pasando en el mundo y darnos cuenta de que se está llegando o se ha llegado a una nueva era de la historia. Lo que tú estás viendo no se veía antes, como decimos, ¿no? Las cosas que están ocurriendo, los fenómenos naturales, los fenómenos de las religiones, los ataques, las violencias, las cosas que están en una nueva era, hermanos y hermanas. Eso hay que interpretarlo, dice nuestro Señor Jesucristo, y ser asertivos en términos de que son signos y son señales de que algo está sucediendo, pero no es cuestión de salir corriendo y de alarmarse y de perder el control, hermanos y hermanas. En segundo lugar, despiertos, preparados, prevenidos, vigilantes. Son 4 palabras que aparecen en los capítulos 24 y 25 como recomendaciones de Jesucristo. Despiertos, tienen que estar despiertos en este tiempo de la nueva era. Tienen que estar preparados en este tiempo, tienen que estar prevenidos, tienen que estar vigilantes en este tiempo. Por la incertidumbre en la que estamos metidos en una incertidumbre, hermanos, el mundo amenazado por todas partes, no solamente con ataques nucleares, no solamente por los terremotos, no solamente por las tormentas, sino atacados por el mismo terrorismo manifestado de tantas diferentes maneras, pero con la finalidad de destruir la humanidad. Pues el Señor dice, todo eso son signos de los tiempos, interprétalo, no te vuelvas loco, no te alarmes, no te escondas, pero en vigilante espera siempre. Hay acción en lo que quiere Cristo. No se dejen engañar también por nadie. Eso está claro en estos capítulos. Ese es el tercer consejo. No te dejes engañar por nadie. Cuando digan yo soy el Mesías, ante los rumores de guerra, ten cuidado. Han salido muchos en el mundo a decir que son el Mesías, que son Jesucristo vivo y que ellos son la manifestación de Jesucristo en los últimos tiempos. No les haga caso. Cristo señala que van a haber tanto falsos profetas como falsos Mesías, los dos, hermanos y hermanas, que quieren usurpar el nombre de Cristo. Falsos profetas y falsos Mesías. No le hagan caso. Es más, no hagan caso ni a rumores de guerras. Porque ante el rumor de guerra puede ser una presunción, pero no una realidad, hermanos y hermanas. Guerra ha habido siempre, hermanos y hermanas. Guerra hay en todos los tiempos de la existencia y de la era humana y de la historia. Tenga cuidado, porque hay rumores de guerra no quiere decir que Cristo viene al próximo día. O si hay una guerra no quiere decir que Cristo viene el próximo día. Ten cuidado con esto. Las señales hay que saberlas interpretar de acuerdo a lo que Cristo ha manifestado. No se alarmen, mantengan la calma. Estas cosas tienen que pasar. Es lo que está diciendo Jesucristo. Las cosas que estamos viendo tienen que pasar y aún no es el tiempo. Tienen que pasar. Va a haber hambre, dijo él, va a haber terremotos. Todo eso tiene que pasar. Entonces ponte en tu mente, hay una serie de cosas que tienen que pasar, pero no significa que al otro día viene Cristo. No significa que está ahí al borde y esperando que esto ocurra y después que eso ocurra viene. Calma, no se alarmen en lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas pasarán. Las persecuciones van a surgir, los cristianos serán denunciados, los cristianos serán torturados, los cristianos serán asesinados, habrá odio contra los cristianos, habrá traiciones, hermanos y hermanas, contra los cristianos. Eso se está viendo ya, pero estas cosas tienen que pasar. No significa que Cristo viene al otro día. Muchos van a tropezar de los que creen. Esta sí que es fuerte, hermanos y hermanas. Y caerán. Esa es la número 6. Cristo avisa de que por la alarma y por estar malinterpretando las cosas, hermanos y hermanas, muchos van a tropezar y van a caer. Hay que rogar para no tropezar cuando vemos muchas cosas pasando, para no confundirnos y para no caer, hermanos y hermanas. En noveno lugar, en séptimo lugar, hermanos y hermanas, ya lo dijimos, los falsos profetas llenos de maldad, y el amor se va a enfriar en la gente.
habrá un fallo en torno a lo que es el amor afectivo, hermanos y hermanas. El amor se va a enfriar. Ese amor de padre, ese amor de madre, ese amor de hermano, ese amor de fraternos, ese amor de cristianos comienza a enfriarse y es un signo de los tiempos, pero no necesariamente significa que Cristo va a venir al otro día. Y tú y yo sabemos que estamos viendo experiencias de cómo el amor se enfría, cómo el amor de la afectividad y del amor, hermanos y hermanas, que es de celebración y de entrega total, se está cambiando en un amor totalmente sexual, en un amor erótico. Eso lo estamos viendo, es el enfriamiento del amor, hermanos y hermanas. Fíjate, hoy hablamos de enfriamiento global. También habrá un enfriamiento del amor y con esto tenemos que tener mucho cuidado porque son signos y detalles, pero no significa que Cristo va a venir al otro día. Son cosas que tienen que suceder, dice la palabra. Mantente firme, dice Cristo en 8º lugar, hermanos y hermanas. Mantente firme y te salvarás. La salvación es mantenerse firme, hermanos y hermanas, ni para un lado, ni para el otro, ni para atrás, ni para adelante. Mantente firme en lo que tú has creído. No te dejes llevar por lo que están diciendo, convencido de tu fe y de aquellos que te aman. Dios, hermanos y hermanas, dice la palabra, acortará la prueba. ¿Por qué Dios va a cortar la prueba para muchos? Porque Dios se acuerda del amor que siente por sus hijos y eso es una bendición. Eso está también ahí en el capítulo 24 y 25. Dios acortará los días, pues se acuerda de sus hijos y del amor que les tienen. Así que eso es importantísimo, hermanos y hermanas. En 9º lugar, ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe. Lo dijimos ahorita, porque siempre hay que decirlo. Olvídate de la fecha. Olvídate de la fecha. Aquí eso no es importante. Lo que es importante aquí es prepararse y estar al tanto de lo que está sucediendo. Entonces, hermanos y hermanas, cuidado, finalmente. Jesús tarda. Y el problema es que cuando Jesús tarda y mucha gente se cansa, empieza a dudar que sea verdad que Cristo viene. Y ocurre, la gente empieza, los cristianos empiezan a abandonar la fe. Empieza una dejadez en la fe, se vuelve el cristianismo una rutina, va a haber un enfriamiento de parte de la gente. Eso es lo que pasa en la espera que desespera porque Cristo no llega y tanto se está diciendo que Cristo viene. Y entonces eso impide, hermanos y hermanas, recibir al Señor, porque al Señor hay que recibirlo aquí y ahora. No hay que estar esperando que Él venga para yo entregarme, para yo creer en Él y para yo recibirlo. Entonces, durante la espera, donde nosotros estamos esperando a Cristo, recíbelo ahí. Recibe a Cristo durante la espera, en el aquí y en la ahora, para estar preparado para lo que viene en el mañana. No dejar de ser constantes en la fe. Hermanos y hermanas, la tardanza no significa que Cristo no viene. No significa que no es verdad, sino que es paciencia. ¿Por qué Cristo no ha llegado desde hace 2000 años que dice que está por venir? Cristo no ha llegado, hermanos y hermanas, porque Dios es generoso. Y vamos a terminar con eso, hermanos y hermanas. Lectura de complemento para asistirnos en el entendimiento de la palabra de Dios. Hoy, 2 de Pedro, todo el capítulo 3. Diría yo que te lo tienes que leer. Yo voy a resaltar algunos textos. Pero todo el capítulo 3, hermanos y hermanas, de la segunda carta de Pedro, la tienes que leer para poder entender en qué quedó la promesa de la venida del Señor. Es verdad que Cristo viene. ¿Desde cuándo se está diciendo que Cristo viene? ¿Y por qué lo decimos? Porque es el mismo Pedro el que lo dice. Estamos en el capítulo 3. En el versículo 4 dice, ¿en qué quedó la promesa de su venida? Desde que murieron nuestros padres en la fe, todo sigue igual al comienzo del mundo. Esa es la queja que hay en aquel tiempo. ¿De qué quedó la segunda venida? Todo está igual, no ha pasado nada. Entonces, en el versículo 8 del capítulo 3 de la segunda de Pedro, no olviden, hermanos, dice Pedro, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. El Señor no se demora en cumplir su promesa, como algunos dicen, sino que es generoso con ustedes y no quiere que se pierda nadie. Y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. ¿Por qué tarda tanto la venida del Señor? No es porque es una mentira, no es porque es un paquete, hermanos y hermanas, no es porque estamos engañando, es porque Dios está dando tiempo. Míralo, está ahí bien clarito.
y no quiere que se pierda nadie, sino que todos lleguen a la conversión. En el versículo 13 dice Pedro: mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en que reine la justicia. Eso va a venir. Y en el versículo 15, consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación. ¿Por qué Cristo tarda todavía desde su promesa en el primer siglo de que iba a venir y han pasado 20 siglos y no llega? Paciencia que tiene el Señor, que quiere que todos se conviertan y lleguen a la salvación y a su conocimiento. Pues ahí lo dejamos, hermanos y hermanas, y vamos a orar a Dios que en todo momento nos convenzamos de que la promesa de Cristo es real, de que Cristo viene en el momento que menos lo esperamos. Lo importante es estar preparados. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.